leer las Escrituras en el libro de San Marcos, capítulo 7, versículo 24 al 30. Y recuerde que siempre es importante ir teniendo un contexto general de lo que estamos aprendiendo en las Escrituras, ir relacionando las enseñanzas. Así que eso es importante mantenerlo para, con la ayuda de su Espíritu Santo, podamos ir teniendo una enseñanza que cada día va siendo mucho más profunda y mucho más relevante en nuestra vida espiritual. Si un pequeño recordatorio, resumen de lo que acabamos de ver el domingo pasado, si hay algo que complica a los pueblos, las naciones, las comunidades, son las costumbres, son las tradiciones. Siempre hay una pelea generacional, eso nunca se va a acabar entre los más adultos y los más jóvenes, que todo según los jóvenes lo que hicieron los antiguos está pasado de moda, y por otro lado todos los antiguos lo que quieren hacer los jóvenes es echar a perder todo. Siempre hay una discusión y eso se da a nivel de cualquier ámbito de la vida. No voy a hablarles de política, pero para que vea cómo estas cosas se aplican a nuestra vida diaria. Hace poco nuestro país estuvo enfrentado a una tarea de suscribir una nueva constitución y dentro de los muchos aspectos, la nueva propuesta, ¿cierto?, deseaba justamente suprimir, cambiar, renovar algunas tradiciones porque desde la ideología decían que eso le hacía al país, mal al país, posiblemente eran tradiciones que había que superarlas y por lo tanto había que mirar hacia adelante con incorporar otro tipo de costumbres que nos unieran, símbolos que mantuvieran de mejor manera cohesionado al país, porque justamente esas cosas provocaban heridas y divisiones. Entonces esto no solamente se da a nivel religioso, se da en todo aspecto de la vida. Bueno, tradiciones más, tradiciones menos, es lo que vimos el domingo pasado, ¿cierto? Jesús en esa participación, en esos encuentros que tenía con la comunidad, compartiendo el Evangelio, sanando a los enfermos, había un grupo religioso tradicional, aferrado a sus tradiciones. Y las tradiciones, como nos decían, no tienen nada de malo, no son buenas ni malas en sí, solamente depende cómo las utilicemos. Los discípulos de Jesús tuvieron hambre y vieron algo para comer y se alimentaron. ¿Y en qué se fijaron estos judíos religiosos tradicionalistas? Fueron a reclamarle a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos antes de comer no se lavaron las manos? Bueno, desde el punto de vista higiénico, buena recomendación. Es bueno lavarse las manos antes de comer, ¿cierto? Pero el tema tenía que ver con un aspecto ceremonial religioso. Y para el judío tradicional, quien había rescatado la enseñanza de la palabra de Dios, pero dándole otra interpretación, ¿cierto?, apelaba a la tradición humana, a la tradición de los ancianos, y le dijeron
a Jesús y a sus discípulos. Nuestros padres, ¿cierto?, nos enseñaron que antes de comer debíamos lavarnos las manos, porque si no éramos impuros ante Dios. No estábamos en una condición óptima para relacionarnos con Dios. Éramos impuros religiosamente, ceremonialmente. Y en ese sentido, estos judíos religiosos dijeron, estos tus discípulos no se han lavado las manos y por lo tanto son pecadores. No como nosotros, y ese es el punto, no como nosotros que seguimos fielmente la tradición y por lo tanto somos puros ante Dios. Entonces lo que la tradición provocó en estos judíos es un sentido de superioridad respecto de una acción particular. Y es así como opera la tradición en el ser humano. No nos damos ni cuenta, pero caemos, naturalmente nosotros caemos en ese tipo de situaciones. Y por lo tanto, nuestra actividad religiosa muchas veces, en esas cosas que hacemos con buen espíritu, del día de más tarde caen en tradiciones que siendo buenas en su origen, ¿cierto?, se transforman en un impedimento porque lo que crean en cada uno de nosotros es un orgullo religioso, espiritual, fariseico, de superioridad sobre el resto que no hace lo mismo que nosotros. Y eso es lo importante que nosotros tenemos. La tradición en sí no es buena ni mala, siempre que la tradición se use como un complemento de la palabra de Dios para ayudarnos a tener una mejor comprensión del Evangelio, de la persona de Cristo, de la condición humana. Mientras esa tradición se mantenga en esos parámetros, bienvenida sea. Pero cuando la tradición se hace con el sentido de que yo hago esto y de esta manera soy mejor que el otro, somos mejor que esa iglesia, soy mejor que esa comunidad, y nosotros sí estamos en la verdad, estamos en el peligro. Y eso es lo que nosotros siempre debemos cuidar. Y la enseñanza, por lo tanto, que ocurrió en aquella época, no es que se solucionó el problema ahí, es que es un mal que siempre debemos estar atentos como iglesia, como creyentes, de estar vigilando. Porque el día de mañana, posiblemente muchas o algunas de nuestras tradiciones tengamos que cambiarlas por alguna necesidad particular de la época y el contexto en que... Pero debemos tener presente estas cosas, que la tradición humana simplemente tiene un aspecto temporal en cuanto nos sirva para ayudarnos a conocer mejor al Señor. Cuando esa tradición pierde su función y su uso, entonces no tiene nada de malo de cambiarla por otra tradición que nos ayude justamente a ampliar ese aspecto y esa visión. Hace 30 años atrás, en las familias chilenas, y hay que hacer la salvedad que en las familias chilenas de hace 30, 40 años, no todas las casas tenían televisor. Pero en esas casas que había televisor, los días sábados se empezó a formar una tradición. Y era en torno a un programa de televisión, Sábado Gigante. ¿Qué es lo que hace? El programa comenzaba a las 2 de la tarde y terminaba a las 8 de la tarde. Hoy día, si uno ve ese programa, es súper fome en general. Uno dice, pero ¿cómo veía ese programa? ¿Cómo se reía de esas cosas? Bueno, era la forma de ver televisión de aquella época. Yo me recuerdo que cuando iba a la casa de mis abuelos allá en Ñuñoa, justamente llegábamos el día sábado, almorzábamos y a las 2 de la tarde a la pieza de mi abuelo, en el único televisor que había, y todos, abuelos, papás y niños, de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche viendo el programa y nadie se movía, todos entretenidos. Bueno, esa tradición desapareció por el uso de la tecnología de hoy en día, ¿cierto? Cada uno en su teléfono, en su televisor, en su iPad, en lo que sea, ve el programa que quiere y desea ver.
Buena la tradición, podríamos rescatarla ¿en qué sentido? Que mantenía cohesionada la familia. Podríamos rescatarla. Pero no necesariamente el problema de la cohesión o no cohesión de la familia gira en torno a esa tradición, ¿cierto? Y nosotros debiéramos ser, y yo creo que ustedes todos son bastante inteligentes para justamente entender que no, por dejar de ver esa tradición, la familia se ha desunido. No. Y asimismo son con las tradiciones de tipo religioso. Jesús apuntó al problema. El problema no está en lo de afuera, en las tradiciones, en lo que comemos o no comemos. El problema está dentro del corazón humano. El corazón es el problema. El mal procede del corazón. De ahí nacen las buenas y las malas ideas, los malos pensamientos. Jesús permanentemente en la tierra que él circundaba era la tierra justamente que pertenecía al pueblo judío. Él era un judío. Y su mensaje y su evangelio y su enseñanza era el pueblo judío. Compartía con ellos. Pero donde más tuvo oposición justamente fue en su pueblo, en su nación. Y aún más con los más religiosos de la época, con los que se suponían que debieran haber entendido las señales y los tiempos que estaban viviendo y haber visto, de acuerdo a la interpretación del Antiguo Testamento, que hablaba acerca del Mesías, que hablaba acerca de Cristo, debieran haberlo identificado. Pero en vez de recibirlo como el Mesías, empezaron a sospechar. ¿Por qué? Porque rompía la tradición de sus padres, rompía nuevamente la enseñanza que ellos realizaban. Y por lo tanto, para ellos fue un problema, un sospechoso. Rápidamente Marcos cambia de una realidad, de un hecho, ¿cierto? Y recuerden, Marcos no nos da detalles, no nos pone en el contexto, ¿cierto? No nos explica ciertas cosas. A él le interesa destacar ciertas cosas del ministerio de Jesús, de la persona de Jesús. Y quiere que nosotros también rescatemos esas cosas. Para Marcos no hay tiempo que perder con contextos. No, él rápidamente va de un lugar a otro. Y lo que nos explica justamente Jesús, habiendo dejado esa comunidad de judíos, habiendo dejado a esa multitud que lo apretaban, dice que decide irse a tierras lejanas, fuera de la comunidad judía, fuera del pueblo de Israel, fuera de este pueblo religioso, y se va a otro lugar, a otro pueblo, a otra ciudad, que no era del pueblo de Israel. Y dice, levantándose de allí, o sea, yéndose de allí, de donde había terminado de discutir con estos hombres, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo, dice, esconderse. Jesús salió de Galilea y de sus fronteras. Se fue a tierra de gentiles. Y ya hemos dicho, pero para los que no están muy habituados, gentiles son todos aquellos que no son judíos. Nosotros somos gentiles, no somos de origen judío. Y por lo tanto, todo aquel en aquella época que era gentil era un idólatra y era un pagano. No pertenecía a la comunidad del pueblo de Dios. Por lo tanto, tampoco tenían acceso a las bendiciones, también conocido como los cananeos. Recuerden que en la historia del pueblo de Israel, ¿cuál fue el pueblo que más combatió y luchó contra los israelitas? Fueron los cananeos. ¿Quiénes eran el pueblo que constantemente al pueblo lo llevaba a caer en idolatría? Eran los cananeos. ¿Quiénes eran, cierto, el pueblo al cual el pueblo de Israel miraba como costumbre y tradiciones para tomarlas y adquirirlas también como parte de ellos? Eran los cananeos.
En los tiempos de Jesús había justamente, así como para los judíos ortodoxos de Jerusalén, de la capital, de la Meca del conocimiento, donde habitaba Dios, donde estaba el templo, el espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. No sabemos mucho de esta mujer, pero sí nos da ciertas características que nos ayudan a contextualizar por qué se va a dar el relato de una manera particular. Y por lo tanto Marcos recalca esta situación. Esta mujer no era una mujer judía, era una mujer gentil. Dice que era griega sirofenicia. O sea, era fenicia que hablaba griego. Se manejaba con el griego. ¿Ya? Recuerden que el griego era la lengua común de aquella época, como hoy en día es el inglés. ¿Ya? ¿Ah? Así que todos los que no sabemos inglés, nos falla un pie para desenvolvernos bien en la comunidad actual. Pero esta mujer manejaba ya esa lengua. Y esta mujer, de alguna manera, sabía quién era Jesús. Tenía conocimiento de Jesús. No sabemos el grado de conocimiento que tenía respecto de las enseñanzas de los judíos, pero algún grado de conocimiento tenía. Es como hoy en día la información, ¿cierto? La información es transversal y por lo tanto nosotros tenemos ideas generales, por ejemplo, de distintas ideas que polulan hoy día en nuestra comunidad. Sabemos a grandes rasgos en qué es lo que cree un testigo de Jehová, un mormón, un católico, un hindú, ¿cierto? Conocemos las posturas políticas, los pensamientos políticos, la filosofía. De alguna manera tenemos una idea general. Y esta mujer, aunque no era del pueblo de Dios, tenía un conocimiento acerca de quién era Jesús. De hecho, en el libro de Mateo, ¿cierto? Mateo recalca esta frase y cuando esta mujer se dirige a Jesús, le dice, hijo de David. Y para el que tiene conocimiento bíblico sabe qué significa eso. Recuerden que las promesas del Antiguo Testamento señalaban que enviaría un Cristo, un Mesías, un Salvador al pueblo de Israel. Y este Salvador tenía que reunir ciertas características. Tenía que ser enviado como Moisés y mostrar señales como Moisés. Por lo tanto, tenía que ser un profeta poderoso. Tenía que heredar el trono de David, o sea, tenía que tener sangre real, tenía que tener derecho al reinado, ¿cierto?, del pueblo de Israel como monarquía. Y por lo tanto, cuando esta mujer le dice hijo de David, lo que le está diciendo, tú eres el que señalan las escrituras de tu pueblo, que eres el Mesías, y yo te reconozco a ti como el hijo heredero legítimo al trono de Israel. Eso es lo que en el fondo le está diciendo. O sea, lo que esta mujer sin darnos cuenta está ejerciendo fe en el objeto, en la persona. Y más adelante vamos a desarrollar esta idea de que la fe, cuando es fe salvadora, fe correcta, apunta al objeto correcto. Y por lo tanto, no cualquier fe es la que nos sirve. Dijimos que de esta mujer no sabemos mucho, pero hay algunos detalles que nos van dando luz. Ahora, lo importante de esto es que esta mujer, dando esta confesión de fe, ¿cierto?, en razón de esto, ruega que Jesús haga algo con ella. ¿Y qué es lo que dice? La mujer era griega, sirofenicia de nación, dato importante, porque de acuerdo a esto es la respuesta de Jesús.
Pero Jesús le dijo, y aquí esto es que a veces nosotros muchas veces nos pone un poco intranquilo, justamente porque las reacciones de Jesús no muchas veces son lo que esperamos que debieran ser. Cuando esta mujer le dice que por favor eche fuera de la vida de su hija que está poseída por un demonio, Jesús le dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora, los comentaristas bíblicos, hay distintos matices y énfasis respecto de esto. Si nos vamos nuevamente al contexto judío, recuerden que toda persona gentil para el pueblo para un judío es inmundo. Y era muy común en aquella época tratar a los gentiles por parte del pueblo judío como perros. Y recuerden que en aquella época los perros no eran mascotas, eran animales salvajes, que se alimentaban muchas veces de la carroña. Por lo tanto, el término es despectivo, es despreciativo. Otros, por otro lado, entendiendo la situación de esta mujer, el Señor aclara cómo es el plan de salvación. Y en ese sentido, Jesús le explica a esta mujer gentil que Él ha venido, pero ha venido con la misión de salvar a su pueblo, al pueblo de Israel, con quien Dios hizo pacto. Esa es su misión. Y estos son los hijos que están sentados a la mesa y que pueden participar de esta bendición del Evangelio. Y hay otros comentaristas que suavizan un poco más el término y lo que dicen que al no decirle perro, sino que perrillo, lo que en el fondo le está diciendo, tú eres una mascota que gira alrededor de la mesa de los hijos. Eres una mascotita. Y por lo tanto siempre en el orden, los primeros que comen y se alimentan son los hijos y después las mascotas. Y por eso que la reacción de la mujer no es que se siente ofendida, sino que entendiendo este plan de salvación que Jesús vino primero a la casa de Israel, a las ovejas perdidas. Recuerde que Jesús cuando mandó a sus discípulos, ¿dónde les dijo que fueran? A la casa de Israel, a las ovejas perdidas. No entren en camino de gentiles, sino que dentro de la comunidad. Cuando el Evangelio ya Jesús deja esta tierra, se va al cielo, el mandato fue primero a Jerusalén, a Judea y después Samaria y todas las otras lugares. Ese ha sido siempre el plan de salvación. Y por lo tanto lo que Jesús está mostrándole a esta mujer es que Él va a actuar de esa manera. Pero aquí parece que hay algo muy rescatable en esta mujer. Es la insistencia. Y la insistencia es sinónimo de fe verdadera. Y la comprensión que tiene esta mujer de las palabras de Jesús es una comprensión correcta. Y por lo tanto, posiblemente los discípulos no esperarían esta respuesta, porque en el libro de Mateo también dice, Señor, ya, pues, está molestando a esta mujer, despídela. Dile que se vaya luego, nosotros queremos estar tranquilos contigo. Pero esta mujer, entre tanto esto ocurre, dice, sí Señor, es verdad. Es verdad que las mascotas comen después que las personas. Pero aún dice, los perrillos, las mascotas, debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. ¿Quién no ha tenido un perrito como mascota? Y ha visto esta realidad, ¿cierto? Que caen migajas, que cae comida de la mesa y van las mascotas y se alimentan.
Lo que está diciéndole esta niña, ¿cierto? Que aún esas migajas son suficientes y abundantes para que se transformen en bendición para ella y para su hija, en bendición abundante. Y por lo tanto, ¿qué ocurre con Jesús? Entonces, dice el escritor, relata Marcos, dice que por esta frase, por esta palabra de fe, de confianza, de arrojo, de humildad, de entender su condición, dice que Jesús se asombra y alaba a esta mujer. No lo dice acá, pero lo dice el libro de Mateo en el capítulo 15, ahí está. Se asombra, se alaba y la alaba a la mujer. Grande es tu fe, mujer. Y dice, vete tranquila porque el demonio ha salido de tu hija. Algo que no podía ocurrir, lo que nos está mostrando el Espíritu Santo, lo que nos está revelando, es que la misericordia del Señor es abundante. Y aunque hay un plan de salvación que tiene sus progresos, su forma de actuar, la misericordia del Señor también llega para nosotros. El Señor se compadece de esta mujer. El Señor tiene misericordia de esta mujer. Su ruego es insistente. Clama. Y ella en su fuero interior, no me voy a ir hasta no tener respuesta de parte de Jesús. Porque yo sé quién es Él. Podríamos sacar como reflexión todo el conocimiento del pueblo de Israel no le sirvió para reconocer que este personaje que andaba por las calles de Galilea, por Judea, por Jerusalén, era el Salvador, era el Maestro. Lo despreciaron, lo desecharon. Pero esta mujer, que no era parte del pueblo de Israel, al momento de saber de Jesús, dice, aquí está mi esperanza. Esta es mi esperanza y en ella me aferro. Esa es la fe que nos salva. Ahora, la fe nunca es antes de la gracia. Porque lo que debemos entender y lo que el escritor no nos relata y no nos dice, pero debemos comprender que el Evangelio no solamente era justamente para el pueblo de Israel, sino que estaba de alguna manera velado, oculto. Y con esto Jesús lo que da a entender, da a comprender que más allá de las tradiciones humanas, más allá de las tradiciones religiosas, lo importante es que Dios actúa en gracia, en bondad y en misericordia, independiente de la raza social, de la condición humana. Dios tiene misericordia con aquel que le busca. Las migajas bastaron. Las migajas de su amor, de su misericordia, de su bondad, para hacer sanidad en la hija de esta mujer. Una mujer que no sabemos por cuántos años estaba angustiada. Cómo era su vida. Amaba profundamente a su hija. Su razón de ser era que su hija sanara, fuera liberada. En el día a día, en el quehacer, no había esperanza para ella. Pero la gracia de Dios pudo más. Porque ese viaje desde Galilea hacia Tiro no fue casualidad. Sabía Jesús que había una mujer angustiada. Sabía Jesús que había una mujer que le buscaría. Sabía que había una mujer que le reconocería. Y por lo tanto, la gracia del Señor es abundante. Aquí tenemos, por tanto, una mujer gentil rogando a Jesús
por la liberación de Jesús, de su hija. Había para los judíos una barrera, una separación. Y recuerden que justamente la enseñanza del pueblo de Israel apuntaba en esa dirección. ¿Cómo estaba construido el templo? Había una muralla de separación. Había un patio y ese patio estaba dividido por una muralla. En un lugar estaban todos los judíos y en el otro lugar estaban todos los gentiles. ¿Qué pasaba si un gentil cruzaba esa muralla al lugar de los judíos? Era muerto. Entonces a los judíos inconscientemente se les mostraba que había una separación. ¿Pero qué vino a hacer Cristo? A derribar esa muralla, a botar esa muralla. Y lo que era exclusivo justamente para los judíos, lo que Jesús nos mostró es que nunca estuvo en el plan de redención no tener en consideración a los gentiles que somos nosotros. Han pasado 2000 años y la misericordia del Señor llegó hacia nosotros. En aquella época llegó a Tiro y llegó a Sidón, pero hoy en día llegó a nuestra casa, llegó a nuestra comunidad, llegó el Evangelio. El Evangelio fue predicado en estos lugares, llegó el mensaje de salvación. Entendimos, escuchamos el Evangelio, escuchamos el mensaje y fuimos como esta mujer quizás, postrados de rodillas, suplicando misericordia, y como el Señor es lleno de bondad, de amor y de misericordia, escuchó nuestro ruego e hizo misericordia con nosotros. Como dijo Pablo, hoy día ya no hay diferencia racial, de sexo, social, sino que todos tenemos la oportunidad de encontrar la puerta de la gracia. Cuando consideramos estos principios que nos enseñan las Escrituras, podemos entender entonces la respuesta de Jesús. Parecía un tanto dura, parecía un poco despreciativa, despectiva, pero definía justamente correctamente la posición de los judíos y la posición nuestra en el reino de Dios antes de la cruz. Antes de la cruz. Como explica el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, ustedes gentiles estabais sin Cristo, no pertenecían al pueblo de Israel, eran ajenos a los pactos que Dios había hecho, lo que Dios le había prometido al pueblo de Israel. Estaban sin esperanza en Dios. No había esperanza para nosotros. Pero dice el apóstol Pablo, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos ha acercado. La sangre de Cristo nos hizo beneficiarios de las promesas, de los pactos de Dios que eran exclusivos para el pueblo de Israel, hoy día también pertenecen a nosotros por medio de la fe en la obra y en la persona de Jesucristo. La mujer entendió y aceptó. ¿Nosotros hemos entendido y aceptado el Evangelio? Ella vio una puerta abierta y aprovechó esa puerta. ¿Cuál es la puerta que nos ofrece Jesús? Es la fe. La fe. Y solo la fe. Y la fe debe apuntar a quien ya dijimos. ¿Dónde apuntó esta mujer con su confesión? A Jesús, Hijo de David. ¿Dónde apunta nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En lo que somos? ¿En nuestra posición?
en nuestras costumbres, en nuestras tradiciones o en Cristo? En Cristo. Jesús utilizó este medio justamente para sacar a relucir la fe de esta mujer. Si lo comparamos con la fe de los judíos, no había fe en el fondo, sino que había desprecio. A pesar de todo el conocimiento que tenían, a pesar de toda la luz que habían recibido, despreciaron al maestro. Mas esta mujer creyó en el maestro. Por lo tanto, en medio de esta situación, podemos apreciar la fe de esta mujer como una maravillosa refutación a los que confían en su origen racial, en sus tradiciones humanas, para alcanzar el favor de Dios. Es la fe la que abre las puertas del Evangelio de la gracia. Por la narración del libro de Mateo, el Señor quedó maravillado ante la fe de esta mujer. Grande es tu fe. ¿Cuándo una fe es grande? Nosotros la fe la comprendemos muchas veces en términos de qué tan grande es el milagro. Por ejemplo, si yo tengo fe para creer que el Señor me puede sanar de un resfriado, es una pequeña fe. Pero si yo tengo una fe para creer que el Señor me puede llevar sobre las aguas y hago eso, eso es tener grande fe. Pero la fe no se trata de eso, de cantidad en términos del milagro. La fe se cualifica y se califica en términos de dónde apunta. Y por lo tanto dice Jesús, tu fe puede ser pequeña como un grano de mostaza, pero si es apuntada a mí, es una grande fe. Esta mujer era una mujer común y corriente con poco conocimiento, pero ¿dónde apuntó? Apuntó a Jesús. Hermano, apunta tu fe a Jesús. Mira a Jesús. Mira a Cristo. No te mires a ti, porque si te miras a ti vas a fracasar. Pero si miras a Cristo, serás nombrado en el reino de los cielos como una mujer y un hombre de grande fe. Esa es nuestra confianza, porque subjetivamente siempre miramos que nuestra fe es pequeña, que yo no tengo tanta fe, que debo incrementar mi fe. No se trata de eso, se trata de apuntar a Cristo, porque Él es el poderoso. Él es el grande. Para terminar, este pasaje es glorioso, es maravilloso, porque nos muestra que así como Cristo tuvo la iniciativa de ir donde nadie hubiese esperado que fuera, Él fue. Así como fue a tu casa, así como fue a tu hogar, para buscarte. Él fue, es decir, la gracia y la misericordia nos busca y nos encuentra. En segundo lugar, la fe siempre será el instrumento, será el medio, será el camino, el puente que nos une a Cristo y su Evangelio para ser unidos a la familia y al pueblo de Dios. Repito, solo la fe, esa fe que es verdadera fe, tiene un resultado lógico y natural. Esa fe será probada como fue probada la fe de esta mujer. Y al final de esa prueba, si esa fe es verdadera, Jesús se alegrará y nos dirá, grande es tu fe, mujer, grande es tu fe, hombre. Porque una fe es grande cuando deposita su confianza en la persona correcta. Y Cristo es el objeto y el fin de nuestra fe. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.